Ahora hablaremos de un tema que recientemente ha estado en la opinión pública, que está relacionado con la transparencia corporativa, o sea, es decir, si la iniciativa privada tiene o no obligaciones en torno a la transparencia, ¿no? Y bueno, en este contexto les quisiera yo platicar que hace un tiempo tuve alguna charla con algunos sociólogos y politólogos de la región sobre la pertinencia de que estos principios de transparencia también se fueran al sector privado, ¿no? O que fueran promovidos por el sector empresarial. Les platico que el resultado, pues la verdad no resultó sorpresivo, porque siempre con el tema de la transparencia hay opiniones encontradas, pero de inmediato existió esta resistencia de por qué el sector privado tendría que transparentar algunas cuestiones, ¿no? Y entonces el argumento más fuerte era, bueno, no está en la ley, ¿no? O sea, no hay nada realmente que obligaría al sector privado a transparentar algunas cosas, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahora que tenemos, por ejemplo, este tema como el de la ley 3 de 3 que fue discutido y luego que pues se podría interpretar como una especie de acto en contra de la iniciativa privada, ¿no? Este artículo que estuvo en polémica, que finalmente el Ejecutivo vetó. Entonces, aquí ya surgen algunos cuestionamientos que si bien es cierto, no se trata de reprimir al sector privado ni dejar de incentivar el desarrollo económico, sino al contrario, o sea, tener principios de transparencia básicos para el sector empresarial que permita mayor desarrollo económico, ¿no? Solo sí hay una relación directa con el Estado y con el recurso del Estado. No tendría que ser así, y esa es la parte importante, ¿no? Los parámetros internacionales en torno al tema de transparencia, es decir, no está en la ley, pero sí hay parámetros internacionales que miden ciertos aspectos que tendrán que dar a conocerse si eres una empresa que está interesada en el combate a la corrupción, ¿no? Y en transparentar mucho de su funcionamiento, ¿no? Fíjate, a propósito de esto, recién leía una nota donde una empresa coreana que se va a instalar en Coahuila había tenido una demanda muy seria por robo de patentes, o sea, por robo de información confidencial de otra empresa. Entonces, decía, cuestionando, ¿no?, de cuál era la calidad moral de una empresa que, aunque genere una cantidad importante de empleos en Coahuila, tiene estos antecedentes. Por supuesto, porque tú no puedes olvidar que finalmente el sector empresarial forma parte de la toma de decisiones de lo que ocurre en una comunidad y son actores participativos de todo la cuestión económica, del impacto social que tienen sus iniciativas, y mucha de esta información pues se tendría que dar a conocer. Hay unos aspectos muy básicos de acuerdo al reciente informe de transparencia a la información corporativa multinacionales de economía emergentes 2016 de Transparencia Internacional, que a nivel mundial 6 empresas mexicanas ocupan los últimos lugares de 100 grandes firmas que tienen deficiencias en la transparencia de su información. Y bueno, los datos son de FEMSA y la paraestatal Mexichem, obtuvieron 4.6 puntos respectivamente, Bimbo 3.7, Gruma 3.6, Grupo Alfa 2.8 y Mave 2.6 sobre un total de 10 puntos. En promedio, las empresas mexicanas obtuvieron 3.4. O sea, reprobadísimas. Pero a ver, dime, ¿qué tipo de información que no afectara también los intereses de la propia empresa tendría que estar a la vista o tendría que ser parte de un ejercicio de transparencia? Los parámetros internacionales establecen estos aspectos. El informe analizado de la disponibilidad pública de la información en torno a los programas anticorrupción que implementen las empresas para evitar el pago de sobornos, pagos de facilitación o contribuciones políticas, así como información sobre los códigos de conducta, conflicto de interés y protección de denunciantes. Y luego está el otro aspecto también de la transparencia organizativa. Bueno, que perdón, sí. León, es que hay que recordar que hay ejemplos ya claros de lo que significa el lobby o el cabildeo por debajo de la mesa de las grandes empresas o las grandes corporaciones con el gobierno. Lo que pasó con Walmart es un buen ejemplo de ello. Es un buen ejemplo. Entonces, por eso es necesario que finalmente estas empresas que tanto tienen que ver en el acontecer de la vida de una comunidad,
porque están muy, muy relacionadas. Entonces, si están estableciendo un compromiso de programas anticorrupción, entonces sí es necesario que pues ellos nos digan cuáles son las estrategias que están implementando para evitar este tipo de conductas. Sería importante que, por ejemplo, vamos a suponer, en el ramo de la minería, las grandes empresas mineras canadienses, europeas, etcétera, que están operando en nuestro país, deberían de ser capaces de informarnos, por ejemplo, cuánto se gastan en atender, y lo voy a entrecomillar, a nuestros flamantes diputados, que se los llevan de viaje, que les ofrecen comidas, que les prestan los aviones. ¿Tendrían que transparentarlos en aras del combate a la corrupción? O sea, toda esta relación que se tiene con gobierno, o sea, para saber si este contacto se presta o no a un acto que lleve pues a un acto claro de corrupción, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que las empresas que están comprometidas con su entorno, y no nada más con el tema ambiental, porque luego también queremos entender el tema de la sustentabilidad y solamente nos enfocamos como al tema ambiental. Creo que esta parte del tema de corrupción es bien importante, que las empresas establezcan este tipo de compromisos, ¿no? Las empresas que están ya catalogadas o certificadas como empresas socialmente responsables. Por supuesto, o sea, tendría que entrar en un eje, ¿no? O sea, porque luego tenemos, somos empresas socialmente responsables y entonces implemento una serie de programas para el cuidado ambiental. No digo que está mal, por supuesto que es necesario y urge, ¿no? Sobre todo en una ciudad como la nuestra, pero también deberían ya de empezar a contemplar estos ejes que tienen que ver con la transparencia, ¿no? Uh-huh. Luego está el tema de la transparencia organizativa, que consiste en contar con la información completa y comprensible sobre la participación de las empresas a través de subsidiarias o sucursales filiales o empresas conjuntas, ¿no? Que es un poco tú lo que mencionabas con el tema de Walmart, ¿no? O sea, ¿cómo está haciendo esta relación? Y realmente, si estamos contando con esa información que esté disponible para el público, ¿no? Ajá, y yo creo que aquí valdría que todas las empresas que reciben algún apoyo, ya sea pues todas esas empresas que les ponen alfombra roja en los estados para que lleguen e inviertan, porque dicen que lo importante es la cantidad de empleos que van a generar y la riqueza que se va a derivar de ella, aunque la mayor parte de las ganancias de la empresa se las lleven a otros países. Eso también habría que decirlo. Entonces, estas empresas tendrían que tener una doble responsabilidad en función de la transparencia que debería de haber en ellas. Por supuesto, y sobre todo aquellas empresas que empiezan a manejar en el ámbito público o en su representación con algunos actores en medios de comunicación, estos temas tan importantes donde señalan en el quehacer gubernamental estos aspectos. O sea, deberá de existir como un principio de congruencia también por parte de las empresas para evitar este tipo de cosas, porque tienen ganancias, ¿no? Además, también cobran espacios dentro de una comunidad y también se evita lo más importante, que se consume un acto de corrupción que permea en las ganancias que generan las empresas. La corrupción cuesta y cuesta mucho dinero. Uh-huh. Y entonces, si las empresas no empiezan a concientizar sobre ese actuar, que puede, a lo mejor sin quererlo o no, pero abonar a una cultura de la corrupción que finalmente lacera a todos. Nadie se escapa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y desde ahí tenemos que empezar a construir un país distinto, que nos va a costar, pues sí nos va a costar, porque además siempre pensamos que nos quedamos en un estado de vulnerabilidad cuando revelamos información de cómo hacemos las cosas al interior de las empresas o cómo se hacen al interior de estos grandes corporativos de negocios. Pero yo creo que no es vulnerabilidad, es al contrario, protección, porque si tú revelas exactamente cómo es que vienes operando, pues tienes ya una protección por sí misma, ¿no? Porque tú lo dijiste, o nadie va a venir a descobijarte. Esa es la otra parte bien importante. A lo mejor ya lo haces
y solamente te falta ese vínculo de darlo a conocer públicamente, porque tal vez muchas de las empresas ya pueden estar aplicando algunos modelos para evitar la corrupción, o ya tienen alguna persona especializada en el tema para empezar a ver cómo organizan la información para darla a conocer. O sea, tal vez esto ya lo estén haciendo, entonces hay que como cerrar la pinza, ¿no? O sea, también decir, no se trata de que las empresas, el gobierno les ponga el pie, ¿no? Como esta iniciativa que hablábamos de este artículo de la ley 3 de 3, que realmente, o sea, se interpretaba como, bueno, te voy a señalar que tú me estás indicando algo con lo que yo no quiero trabajar, y entonces para que veas poder del Estado que sí puedo hacer cosas contra el sector empresarial, ¿no? Entonces, no es una cuestión de represalia, o sea, meternos a la cultura de transparencia tendría que redundar en mayores beneficios colectivos. Entonces, por eso estos aspectos son muy importantes. También está el tema de la información desglosada por país, que es otro aspecto que está midiendo este estudio, dónde opera la empresa, incluyendo reportes financieros sobre ingresos, gastos de capital, ingresos previos al pago de impuestos, contribuciones por impuestos sobre la renta y donaciones, ¿no? Esa parte que tú mencionabas, o sea, bueno, si hay esta relación con gobierno, ¿de qué tipo se está haciendo esta relación con gobierno? O las mismas empresas, si están dando algún apoyo a organizaciones civiles, o si están dando algún apoyo al sector público, pues también que se transparenten los montos de cuánto se está destinando, ¿no? Mira, precisamente por eso es que se ha derivado una crisis de credibilidad de los redondeos, de lo que tiene que ver con las estrategias que utilizan las empresas para darle la vuelta un poco a las exigencias y las obligaciones de la del SAT. Y entonces luego el ciudadano empiezan a ver versiones e historias de que así y así y así para su propia ganancia, pero qué mejor que te digan, saben que sí, el redondeo está así, sí es una fundación porque al mismo tiempo que me conviene a mí, le conviene a la sociedad. Por supuesto. ¿No? Pero no con esta máscara de soy muy bueno y por eso hago una fundación y por eso hago labores que el gobierno tendría que estar haciendo, ¿no? Sí, porque luego se convierte un poco en la misma queja que se tiene con las acciones de gobierno, ¿no? Que nada más quieren, porque así lo dicen, cacaraquear el huevo y de alguna manera engordar su caldo. Entonces, también el sector empresarial tiene que aplicar este tipo de iniciativas que no me parecen malas, porque, por ejemplo, pues por supuesto que se necesita la asistencia social, se necesita un poco tener sensibilidad en temas de formación ciudadana, o sea, en todos esos trabajos no está mal que se haga, ¿no? Pero para que no tengan una crisis sobre los motivos que realmente emanan para realizar este tipo de acciones, pues es mejor transparentarlo desde inicio, ¿no? Bueno, los aspectos verificados por este estudio, desde esta perspectiva, son necesarios y básicos para implementar políticas de transparencia que realmente impacten en el combate a la corrupción y puedan llevarnos un crecimiento en la actividad económica. También hay que resaltar que la normativa mexicana aún no establece parámetros claros para aplicar estos requerimientos, ¿no? Son parámetros internacionales, pero no están obligados por el tema legal. Estamos en pañales en transparencia, estamos haciendo los ejercicios y que nos está costando tanto. La ley 3 de 3 es uno de ellos. Bien, Eleonor, pues muy interesante todo esto, que se quede ahí en el ánimo, si nos están escuchando los empresarios y demás, bueno, se vale opinar y además se vale discrepar si no están de acuerdo en que existe esta transparencia porque consideran que puede vulnerar sus intereses, pues hay que decirlo, ¿no? Pero sí participar en esto, en un diálogo que nos permita entender que la transparencia y la confianza la construimos todos, no nada más las instancias de gobierno. Claro. Bien, muchísimas gracias, Leonor. Gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, mi cuenta de Twitter @nonobarreiro. Gracias.